Bueno, empecemos por el principio, los conceptos para que la gente entienda. Se habla de abismo y de superabismo fiscal o de precipicio fiscal. Cristina, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos estos términos? Bueno, buenas noches para los televidentes de Telesur. El abismo fiscal es lo que hubiese sucedido si republicanos y demócratas no se hubiesen puesto de acuerdo en torno a la política presupuestaria de Estados Unidos para el próximo año. Llega un momento en el que hay que decidir cómo se van a pagar los impuestos, quiénes los van a pagar, y el presidente Barack Obama venía prometiendo desde su campaña de 2008 la idea de subirle los impuestos a los más ricos y de mantener al menos las más bajas tasas posibles a la clase media, que según los demócratas y él son los que aseguran el crecimiento económico. El punto es que los republicanos no estaban de acuerdo con esto, no querían una subida de impuestos porque consideran que el problema de la economía y del déficit tiene que ver con el gasto público y no con los impuestos. Hay otros que dicen que no, que precisamente tiene que ver con el hecho de que en momentos de bonanza económica se han producido bajas de impuestos tan profundas que el Estado ha dejado de recibir dinero, y el punto es que empezaba el 2013 sin un acuerdo en torno a este tema. El abismo fiscal es lo que hubiese sucedido automáticamente si no se hubiesen puesto de acuerdo. ¿Qué significa? Significaría que si no se hubiesen puesto de acuerdo, incrementarían automáticamente los impuestos para el 98% de los norteamericanos, no solo los ricos, que era lo que quería Obama, subírselo a los que ganaran $250,000, que al final no fue eso, tuvo que ceder un poquito, tanto los demócratas como el programa que presentaba Obama, se hubiesen cortado automáticamente recortes absolutos de gasto público porque no había dinero, manera de entrar ingresos, acuerdos sobre cómo el Estado iba a tener los ingresos. Eso es lo que hubiese sucedido si no se hubiesen puesto de acuerdo en un último momento. Aunque volveremos sobre ese tema a ver si el acuerdo realmente es tan exitoso como se dice o es un acuerdo de parche, pero yo quiero buscar los antecedentes de este problema. Carlos, ¿cómo se conecta el 2012 con 1980, digamos, con la década de los 80? ¿Qué antecedentes, qué ha heredado Obama para llegar a una situación como esta? Yo creo que los antecedentes vienen inclusive desde la década del 70, en que ya se demostraba inviable esta combinación que había de, por un lado, un alto presupuesto de defensa, un alto presupuesto de gastos militares de seguridad nacional, y por otro lado, un presupuesto muy alto en cuanto a una serie de gastos sociales que muchos especialistas consideran que deben ser de alguna forma reformadas. Simple y sencillamente, el país no estaba en condiciones de sufragar todos esos gastos. También hay que reconocer un aparato burocrático enorme, que pesa sobre todo el proceso norteamericano. Ya en aquella época Jimmy Carter habló del malestar que padecía Estados Unidos y llamó al ahorro. En realidad estamos en la era de la austeridad. Después de un proceso posterior al de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos tenía todos los recursos para mantener todos estos programas, todo eso comenzó a bajar. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una contradicción, como señalaba Cristina, entre los republicanos que prefieren resolver este problema reduciéndole los impuestos a los ricos, porque dicen que eso estimula la economía y que al final va a haber más impuestos, cosa que la vida ha demostrado que no va a pasar, y los demócratas que dicen no se pueden recortar todos estos, lo que ellos le llaman los entitlements, es decir, los beneficios sociales, porque la estabilidad del sistema político norteamericano parte de los beneficios que recibe la clase media y la clase subordinada. En algunos casos pingües beneficios, pero beneficios al fin. Si usted empieza a recortarlo, hay la posibilidad de una inestabilidad social, que es lo que los demócratas apuntan. Los republicanos les interesa menos ese problema. Los republicanos ven la cosa desde otro punto de vista. Son dos enfoques muy distintos de la realidad. Después de 1980 se adoptaron todas las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales resolvieron algunos de los problemas, como por ejemplo el de la inflación, pero incrementaron otros, que fueron cubiertos por determinadas políticas que lograron encubrir. Estados Unidos llegó a ser el recipiendario de grandes inversiones de capitales provenientes de todo el mundo, y eso ayudó a resolver problemas, pero el problema no estaba resuelto. Simple y sencillamente se le puso como un parche, como una pequeña solución, pero no está resuelto. ¿Y está resuelto ahora? No, yo pienso que han ganado un poquito de tiempo. Eso es lo que al menos ha conseguido el Congreso con este acuerdo de ultimísimo momento, incluso con gran incertidumbre de los mercados, de los consumidores, de los inversionistas en sentido general, porque no se ponían de acuerdo y eso podía haber tenido grandes problemas para la economía, no solo estadounidense, sino a nivel internacional, y por eso es importante comprender todo esto que está pasando en el Congreso norteamericano en este momento. Lo que acordaron finalmente fue
no hubo ganadores absolutos. Se pinta como un éxito para Obama, pero la verdad tuvo que ceder mucho. De los $250.000, es decir, de los grabar a las personas que ganaran más de $250.000, tuvo que ceder, y ahora son menos las personas, son familias, 450.000 ingresos por ingreso y 400.000 por individuo, es decir, las personas que ganen más de este dinero, entonces se les subiría el impuesto ligeramente, tampoco es tan representativo, pagaban 35%, ahora pagan 39,6%. Se logró al menos que un tiempo más se pagara el seguro por desempleo a 2 millones de norteamericanos que lo estaban recibiendo, y también el hecho de pagarle subsidios a médicos que atendieran a usuarios del Medicare, una facilidad que da el gobierno de Estados Unidos subsidiando a personas vulnerables que necesitan asistencia de salud. No obstante, esta no es la solución. Hay todavía muchos problemas por delante. El abismo verdadero está por llegar. Y hay mucha gente que dice que es inevitable que haya un acuerdo entre demócratas y republicanos para reducir el gasto público, es decir, parece que se vienen malos tiempos para la economía norteamericana, pero de eso estaremos conversando en el segundo segmento. Somos la Mesa Redonda Internacional, estamos hablando de economía norteamericana, cómo terminó el año 2013 y el año 2012, perdón, y algunos vaticinios para el año que comienza. Siga con nosotros, muy buenas noches. Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo, desde el lugar de los acontecimientos, con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta Isaac, el Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por Telesur. ¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día. Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chavela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. Seguimos en la Mesa Redonda Internacional de Telesur hablando de la economía norteamericana. Ahora con un profesor, nos comunicamos con México vía Skype y ahí con un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Raúl Trujillo, economista, quien ha analizado estos temas. Raúl, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos conversando en el primer segmento en torno a las soluciones que se encontraron precipitadas a fin de año para evitar el abismo fiscal, pero Barack Obama, el presidente, ha dicho que habría consecuencias catastróficas si el Congreso no se pone de acuerdo para subir el techo de la deuda, de modo que parece que hay muchos desafíos por delante. ¿Qué cree usted? Exactamente. La economía de Estados Unidos tiene un peso de 8 billones de dólares. Es la primera economía a nivel mundial. Si no se dan las negociaciones, lo que se estima sería una reducción del 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Esto, en una economía global, impacta al resto de las economías. Si a esto aunamos el problema del déficit también de las otras economías desarrolladas y el alto nivel de endeudamiento, esto pues obviamente provocaría una recesión a nivel mundial
que pondría en riesgo la estabilidad social y económica del mundo, por un lado. Y por otro lado, la competencia de Estados Unidos con China, donde el crecimiento económico de China ha sido mayor que al crecimiento de Estados Unidos. Entonces, esto también hace urgente una negociación que lleve a buen término. Sin embargo, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que no es fácil salir de un endeudamiento de cerca de 16.3 billones de dólares de una manera fácil. Estados Unidos lo que pretende es un aterrizaje suave de su economía para poder estabilizar, pero ante todo antepone el crecimiento económico. Tiene un déficit también alto en el empleo, entonces él busca mercados para poder desarrollarse. Se habla de un endeudamiento incluso que superaría, se habla de un endeudamiento que superaría incluso su Producto Interno Bruto. Sí, anda en el arriba del 100%. O sea, son 16.43 millones de dólares su endeudamiento, y su Producto Interno Bruto anda en los 8 billones de dólares. O sea, es arriba del 100%. Ahora, pareciera que aún con las diferencias que pueda tener el discurso de los demócratas o de los republicanos, ambos estarían de acuerdo en que se avecinan tiempos en que habrá recortes y a veces recortes drásticos al gasto público. ¿Cómo lo ve usted? Perdón, no te escuché bien. Le hablaba de recortes al gasto público, la posibilidad de que demócratas y republicanos, aun cuando a veces presenten discursos distintos, coincidan en la necesidad de recortar el gasto público de manera más o menos inminente. ¿Cómo lo ve? Las medidas que se están tomando son de muy corto plazo. Esto se podría definir como darle una cafeaspirina al enfermo. No mejora. No se ve ninguna fórmula ni se ha hecho ninguna propuesta en serio de largo plazo. Se estimó que se quería reducir en $1 billón en los últimos 10 años el déficit. El déficit de Estados Unidos se ubica en alrededor de 1.5 billones, equivalente a alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto. Entonces, la situación y el panorama nos ubica en que las fórmulas tienen que venir de manera ortodoxa. Se dice que debe de ser, por un lado, el incremento de los ingresos y por otro lado, la reducción del gasto. Pero bueno, la reducción del gasto tenía un impacto social muy grave, sobre todo en el nivel de desempleo que maneja Estados Unidos actualmente. Y todas las prestaciones sociales que da el Estado, como es el apoyo al desempleo y el apoyo a medicamentos en las áreas de medicina. Entonces esto pues sí se vería afectado de manera inmediata. Sin embargo, esto va a tener que darse en algún momento. En algún momento la fórmula no hay de otra. Han crecido las economías a partir del endeudamiento y esto no es posible. Tiene que buscarse forzosamente una fórmula. La única fórmula es incrementar los ingresos. Entonces lo que ha hecho es, para poder mantener el nivel de bienestar, es endeudarse, y esto también se ha reflejado en los países coeuropeos. Esas amenazas de recesión de las que se habla para la economía norteamericana, ¿usted la ve muy probable para el 2013? Bueno. Sí, le decía, la recesión de la que se habla. Es decir, después que efectivamente Obama decía que Estados Unidos había salido de la recesión del 2008, ¿volverán a la recesión en el 2013, como opinan algunos analistas?
Pues quizás no en el 2013, pero sí yo creo que por ahí del 2014, 2015. Correcto. Bueno, le agradezco a Raúl Trujillo, que nos ha estado aportando también su visión, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, su visión a esta mesa redonda en torno a la economía norteamericana, del abismo al superabismo. Una afirmación y también una pregunta que estamos compartiendo con ustedes en la mesa redonda internacional. Siga con nosotros, que todavía nos queda un segmento para compartir juntos. Muy buenas noches. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios y a la vida por estar aquí. Guía tu cuerpo. Le trae en cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. El mundo vive una constante transformación social, marcada por los hechos de la cotidianidad informativa, problemáticas que transforman su día a día. La basura radiactiva está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano. Reportajes Telesur ahonden estos acontecimientos, ofreciendo una visión humanista y mostrando la realidad en su más pura expresión. Bandit for freedom, only freedom, like other people in the world. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. Estados Unidos del abismo al superabismo, el tema que estamos compartiendo esta noche con usted en la mesa redonda internacional de Telesur. Se hablaba de peligro de recesión, tal vez no para el 2013, para el 2014 o para el 2015, pero eso está casi a las puertas. ¿Será que los Estados Unidos seguirá perdiendo influencia en términos económicos, pero por supuesto también en términos políticos? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos está perdiendo influencia en términos económicos. Es obvio que las economías de otros países están creciendo, sobre todo de China y de otros países no menos importantes. Claro, China es el gran competidor, están creciendo y están resolviendo sus problemas con políticas adecuadas. Estados Unidos tiene esta trabazón en su sistema político donde al presidente Obama no se le da el margen de maniobra que necesita para conducir una política económica que de alguna forma pueda resolver dentro de los márgenes del capitalismo, por supuesto de un capitalismo que hoy en día enfrenta muchos problemas en Europa, en Japón, en Estados Unidos y que evidentemente no tienen la solución. Ahora, hay cuatro esferas de influencia en el mundo. La productiva, ahí Estados Unidos está perdiendo terreno. La financiera, Estados Unidos está perdiendo terreno. La de la información y la cultura, donde habría que ver, esa es una esfera de influencia que es muy discutible, pero evidentemente cuando uno ve el mundo hay síntomas de que la gente rechaza este dominio unipolar de Estados Unidos en este terreno. Al tiempo que las potencias emergentes también proyectan su... Claro. Y por otra parte está el tema militar. En el tema militar Estados Unidos obviamente tiene una preeminencia total y absoluta, pero cabría preguntarse después de los fracasos de sus recientes aventuras militares hasta qué punto el uso de la fuerza militar es viable, es creíble, porque Estados Unidos ha dependido siempre no solo del uso, sino de la amenaza del uso. Es decir, es la potencia mayor y supuestamente cualquier gesto de Estados Unidos de típicamente coactivo pudiera influir. Por ejemplo, el caso de Asia. Estados Unidos movilizó 8.000 Marines en Australia.
Eso es importante. 8.000 Marines en Australia pueden ser un elemento coactivo. Pero yo recuerdo recientemente dos cosas que pasaron paralelamente en Australia. Visitó Hillary Clinton, abrieron el Centro de Estudios Asia-Estados Unidos, grandes bombos y platillos, y al día siguiente la República Popular China invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares en desarrollar la producción azucarera en Australia. ¿Qué les interesa a los australianos? Pero obviamente parece que el tema militar seguirá siendo una prioridad. Sí. De hecho, se acaba de aprobar una ley de presupuesto militar que es mayor ese presupuesto que en el año anterior. No, es interesante cómo los republicanos hablan constantemente que hay que reducir el gasto, pero no tocan para nada lo que tiene que ver con el presupuesto militar, y ese es su principal temor. Se aprobó esta ley que ha quedado velada bajo este debate tan mediatizado del abismo fiscal y las políticas presupuestarias, el techo de la deuda, que será otro gran debate que tendrá por delante el Congreso, y una ley bien costosa. Es decir, el presupuesto militar aprobado, firmado por Obama, es de 633.000 millones de dólares. Eso es muchísimo, incluso más de lo que Obama propuso, porque después que lo propuso surgió la idea de incrementarle el salario a los militares en 1.7%, y eso implicó un aumento, y Obama había el peligro de que lo vetara, pero al final la firmó. Es una ley amplísima, de muchísimo dinero para un país que está en la circunstancia de déficit que está, pero bueno, esto no tiene nada que ver aparentemente con el presupuesto militar. Además, han pasado otras leyes que también han quedado menos representadas en la prensa internacional, como la ley de vigilancia extranjera, una ley muy controvertida que permite la vigilancia a los estadounidenses dentro de sus propios territorios, de manera que otrora se consideraron ilegales. También hay otra que permite, también aprobada y firmada por Obama, que permite la detención sin juicio y sin razón alguna en el campo de batalla de cualquier persona que ellos asumen que puede representar un riesgo. Eso se parece mucho a lo que hemos visto antes. Ajá, y entonces mientras todas estas leyes se están pasando, ellos están tan centrados en el abismo fiscal y en el techo de la deuda, que lo han dicho los líderes demócratas y republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, que mientras esto no se resuelva no pasa nada en el país. Hay otros temas que en Estados Unidos son prioridad también, como la reforma migratoria, como el hecho de una reforma en el uso de las armas, un tema que salió en auge tras la matanza de Newtown en el estado de Connecticut, que murieron 20 niños. Estos temas han estado como que en un momento de un impasse, porque lo más importante continúa siendo el tema de resolver el déficit presupuestario, sus componentes políticas, que a veces hacen más por detener el avance de una estrategia económica, como decía el profesor Alzugaray, y mientras tanto otros temas de gran interés para la cotidianidad norteamericana no están siendo tratados en el Congreso, al menos hasta que esto no se resuelva, y esto pinta para largo, porque por lo menos hasta marzo probablemente se esté debatiendo. Yo te he preguntado de la base naval de Guantánamo antes. Lo cierto es que de la prisión de Guantánamo no se habla tampoco. Obama ha dicho su intención, etcétera, ha reiterado lo que dijo hace 4 años, pero en la concreta no hay cambios. Pero fíjate qué cosa más ambigua de esto que apuntaba Cristina, que el equipo que él está nombrando, por un lado está proponiendo a Chuck Hagel, secretario de Defensa, que a los republicanos lo rechazan precisamente porque puede ser el hombre que rediseñe el Pentágono para hacerlo más viable en términos de menor gasto, pero sin dejar de hacer las cosas que tiene que hacer desde el punto de vista de ellos. Y por otro lado está nombrando a Brennan en la CIA, que es un tipo vinculado totalmente a todas estas políticas de Guantánamo, de tortura, de persecución. Es decir que es ambigua la política. Si yo te preguntara qué va a pasar, ya sé que es una pregunta un poco futurológica, pero en todo caso nos ayuda a pensar qué va a pasar después del 21 de enero, cuando tú me estás hablando de tanto equilibrio, cuando Obama siempre habla o ha hablado antes de change, de cambio, pero nos ha demostrado que las cosas siguen muy igual. ¿El segundo mandato se parecerá mucho al primero o habrá alguna trascendencia diferente? Mira, todos los segundos mandatos tienen variaciones. Inclusive Reagan cambió del primero al segundo mandato. Yo creo que Obama se presenta en una coyuntura política favorable para hacer algunas cosas, pero paradójicamente, algunas de las que prometió en el 2008, pero paradójicamente, ¿qué prometió Obama en estas elecciones? Nada. No se comprometió, él simple y sencillamente luchó a la defensiva con las manos abiertas. Tiene evidentemente manos libres para proponer algunas cosas, pero ¿qué va a proponer? Cristina señalaba un punto, el tema migratorio. ¿Tendrá posibilidades? ¿Estará en la voluntad política del presidente realmente acometer el tema migratorio? Todo lo que hizo durante la campaña en el tema migratorio fue más bien postura para acercarse al voto minoritario. De todas maneras, Estados Unidos está cambiando
Y el sistema político, lo que está demostrando cosas como esta, es que el sistema político norteamericano no está diseñado para asimilar ese cambio tanto al interior de Estados Unidos como en sus relaciones externas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Algunos le llaman a Barack Obama el presidente de la Nueva América o el arquitecto de la Nueva América, y otros dicen que ha prometido demasiadas cosas, pero al final todo se ha quedado en sus intenciones. Dicen que buenas intenciones, dicen que malas intenciones, pero en intenciones al fin. ¿Trascenderá Obama por cambiar o trascenderá Obama por dejarlo todo como está? Una pregunta con la que le dejo pensando y que seguramente nos motivará a volver en torno a este tema en la Mesa Redonda Internacional. Ya sabe que es un programa para personas bien informadas, que no se conforman con saber las noticias, sino que quieren ir más allá y ponerlas en contexto. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta entonces, muchas gracias. Muy buenas noches. La sociedad norteamericana vive actualmente una crisis económica cada vez más profunda. About 100 million people who live in poverty or on the cusp of poverty, more than 50 million who have no health insurance whatsoever. Luego de un año de lucha, las demandas del movimiento Ocupantes Wall Street siguen vigentes. Occupy said, we're showing up and we're not leaving. Del realizador Jesse Freestone. Reportajes Telesur, un sueño aplazado. Este miércoles, solo por Telesur. Ecuador en cifras. En 5 años de revolución ciudadana en Ecuador, se ha incrementado considerablemente el número de estudiantes y se ha ampliado la cobertura educativa. En la actualidad, un 95.4% de los niños de educación básica se encuentran en las aulas. Desde el 2006, más de 600.000 niños se han incorporado a la educación pública, gracias a la eliminación del pago de matrículas y la entrega de libros de textos gratuitos y alimentación escolar. Unos 3.200.000 estudiantes de primaria reciben libros de estudio. 187.000 estudiantes de primero y segundo año de bachillerato también son beneficiarios de los textos escolares. Y por primera vez, más de 500.000 niños y jóvenes recibirán libros para la enseñanza del inglés. Actualmente 2.100.000 alumnos reciben alimentos sin costo alguno en comedores escolares y más de 1 millón de escolares obtienen su uniforme de manera gratuita. Asimismo, ha aumentado la capacidad para unos 100.000 profesionales docentes y se han homologado los salarios de acuerdo a sus méritos y desarrollo profesional. Ecuador en cifras. Asamblea Nacional aprueba invocación del artículo 231 de la Constitución venezolana que permite al presidente Hugo Chávez ser juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Reabren nuevas investigaciones contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por presuntos nexos con paramilitares.